Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas. Buenas. ¿Cuál es tu nombre? Porque acá me sale Carlos Moya Nina. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Hola Jimmy, ¿cómo estás? Carlos Moya Nina. Profesor, discúlpeme. Creo que entró mi sobrino acá. Dame mis datos. Sami Sangama. Ok, perfecto. Listo, Sammy, bienvenido. Gracias, profesor. Ok. Profesor, vio que sí subí la modificación de Y ya la la... califiqué también ya. Ujú, Ya. Excelente, excelente. ujú. Gracias. Sí. Sí, siempre atentos cada vez que califico. Yo soy bien escueto para calificar. Si veo que las cosas están bien, pongo conforme, ¿no? Si hay que hacer una retroalimentación, le digo en qué se ha equivocado el alumno y también lo pongo ahí en la retroalimentación. Por eso es importante que cuando vean las calificaciones, si dice conforme, de que están bien encaminados. Si dice alguna tingencia, algún comentario adicional, por favor, hagan lo que indico en ese comentario, ¿no? Es para que ustedes puedan tener el concepto más certero referente al tema o tarea que se está desarrollando, ¿ya? Por favor. Ok, entonces, vamos a empezar compartiendo, como siempre, ¿no? En esta primera reunión de esta semana, estamos en la semana 12, vamos a ver el seguro de ramos técnicos, ¿ya? Acá vamos a ver todo lo relacionado a este seguro, también llamado seguro de ingeniería, dado que se trata de un seguro muy especializado, ¿ya? Entonces, bajo estos tipos de seguros tenemos, para varios de repente va a ser la primera vez que van a escuchar y quizás para otros ya los conocen, tenemos el seguro de todo riesgo de construcción o CAR, ¿ya? Seguro de todo riesgo de montaje o EAR, seguro de equipo electrónico por las siglas EE, seguro todo riesgo para equipo de contratistas TREC o seguro de maquinaria amarilla, que también se le llama, el seguro de rotura de maquinaria y el seguro de lucro cesante por rotura de maquinaria y el seguro de pérdida de beneficio anticipado o ALOP, Advanced Loss of Profits, y seguro de obras civiles terminadas, ¿no? Ustedes saben, ya les he comentado, que todos los seguros de lucro cesante, primeramente, para que surtan efecto, tienen que haber estado amparados bajo el seguro del daño directo al bien, ¿no? En este caso, los seguros que se da para lo que es lucro cesante por rotura de maquinaria, tiene que haber habido un siniestro en el seguro de rotura de maquinaria, que esté debidamente cubierto, para que también puedan reclamar el lucro cesante, que es la pérdida de beneficios, ¿no? Ese es un daño colateral o daño indirecto, que también sufren todas las empresas, ¿no? Igual también en el seguro de pérdida de beneficio anticipado, ALOP, que guarda relación con los seguros CAR y EAR, ¿no? Tiene que haber habido un siniestro de CAR o un siniestro de EAR previamente cubierto, ¿ya? Tomen nota de eso, por favor. En esta semana, ¿no? Hay dos controles de lectura, el 12A y el 12B, ambos relacionados con los ramos técnicos, que vamos a ver. Esta semana Avis les provee a ustedes, como siempre mencionamos, el PDF, que es este botoncito rojo, seguro de ramos técnicos, y ustedes deben hacerlo suyo y deben leerlo, por favor, y aprovechar en estas reuniones algunos conceptos que no tengan claro o quieren que se les aclare adicionalmente, para yo podérselos exponer. También hay una breve reseña histórica y recursos complementarios que les va a ayudar a entender los seguros de ramos técnicos, ¿no? Acá está su condicionado y cláusulas para CAR, condicionado y cláusulas para EAR,
condicionado y cláusulas todo riesgo de equipo electrónico, condicionado y cláusulas todo riesgo para equipo contratista, condicionado y cláusulas de rotura y maquinaria, y condicionados y cláusulas de rotura y maquinaria y lucro cesante. Hola Elsa, ¿cómo está? Buenas noches. Entonces, Profesor, una consultita, profesor. sí, Justo se fue la señal en la parte que explicaba de los seguros que íbamos a ver en ramos técnicos. ¿se fue la señal? O sea, no sé si fue mi internet, pero no escuché esa parte, pero escuché la parte final donde tiene que haber ocurrido un siniestro de CAR o de TREC para que se active este seguro, algo así entendí. Claro, lo que estoy mencionando es que los seguros de lucro cesante, ¿no? Para que Ajá. puedan funcionar, tiene que haber habido primeramente el siniestro que causa el daño directo, o sea, al Ah, claro, bien, claro, claro. ¿no? Ujú, Para que el lucro cesante pueda tener cobertura. El lucro cesante sabemos ujú, que es la pérdida de beneficios como consecuencia de un siniestro debidamente cubierto, ya sea bajo CAR o EAR, ¿no? Esa es la condición, ¿no? El lucro cesante no se puede dar así por así solo. Siempre tiene que ir acompañado de un siniestro que haya ocasionado el daño directo. El lucro cesante cubre los daños colaterales o daños indirectos que también se llaman, ¿ya? ¿Eso también se aplica con deshonestidad? En deshonestidad no hay lucro cesante. No, no. Bueno, dependiendo de algunas CIAs, no te pueden vender deshonestidad si no viene acompañado de un seguro como el RC, por La ejemplo. RC es responsabilidad civil Sí, frente a sí. terceros y dependiendo de qué tipo de responsabilidad sea, hay patronal, responsabilidad de productos, responsabilidad de funcionarios, porque hay también, los corredores de seguros tienen que contar también con una póliza de responsabilidad civil, ¿no? Ujú, Por omisiones o errores que cometan en su labor de asesoramiento, ujú. ¿ya? Ya, Entonces, ya, perfecto. si dice RC, obviamente tiene que ir acompañado, básicamente, por lo que tenemos como ejemplo, ¿no? La cobertura de una póliza vehicular, ¿no? Por más que la gente diga que es una cobertura a todo riesgo, están completamente equivocados porque eso es una cobertura de riesgos nombrados. Entonces, la cobertura principal en seguro vehicular es la responsabilidad civil frente a terceros. La segunda cobertura es el daño propio del vehículo, ¿no? Y las otras coberturas vienen a ser una especie de líneas aliadas, porque ahí también tenemos una pequeña cobertura de seguros personales, responsabilidad civil frente a los pasajeros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces continuamos. En esta semana, ya les he mencionado que tenemos el PDF que ustedes tienen que descargar y hacer suyo, y también recursos complementarios que hablan de los seguros que vamos a ver hoy en lo referente a su condicionado y cláusulas, que es importante que el corredor de seguro sepa, ¿no? Los puntos principales en lo que es cobertura y también las exclusiones, que es lo principal que debemos saber para poderlo trasladar a nuestros clientes, ¿no? Nosotros no podemos decirle al cliente, mira, te vendo un seguro, pero no le vas a decir ni los pros ni los contras, pues tienes para eso que asesorarlo, ¿no? Y previamente a ello tienes que haber hecho un análisis de riesgo de tu cliente, ¿no? Si se trata de una persona natural va a ser más fácil, pero si se trata de una empresa, una persona jurídica, vas a tener que hacer todo un análisis de riesgo, que ya lo hemos visto en las primeras clases. Ok, entonces, ahora vamos a ver las tareas que tenemos en esta semana. Son solamente 3 tareas: cafetería virtual y el foro de discusión y la asignación. Posteriormente, el control de lectura, los 2 controles de lectura que ustedes saben que se da hasta el día domingo, hasta las 11:30, para que ustedes tomen la providencia del caso. Cada control de lectura dura 1 hora, ¿ya? Y tienen ustedes hasta 2 oportunidades para poder hacerlo y resolverlo. Si en la primera sacan baja nota, pues en la segunda van a tener que mejorarla y el sistema va a optar por aquel que tiene la nota mayor, con el fin de que ustedes saquen siempre la mejor nota. Entonces, regresando con las tareas, cafetería virtual y foro de discusión, ya todos saben que esto tiene que ser entregado a más tardar el día de mañana en la noche, ¿ya? Cafetería virtual y foro de discusión se entregan hasta el día miércoles en la noche. Y la asignación tienen hasta el día domingo al mediodía para poderla entregar. Entonces, vamos a ver qué cosa es lo que pide la cafetería virtual en esta semana. Dice acá, seguro de ramo técnico.
explique brevemente qué es un seguro de ramo técnico, cuál es su importancia y finalidad en nuestra industria nacional. Brinde 2 ejemplos. Por favor, no se olviden siempre de los ejemplos, ¿no? Es muy importante. Luego tenemos el foro de discusión. Vamos a ver qué es lo que pide el foro de discusión. Caso de seguro de ramo técnico. Dice, describe un caso en el que haya existido la cobertura de un seguro de ramos técnicos. Ya puede ser un seguro de todo riesgo de construcción, CAR, un seguro de todo riesgo de montaje, EAR, un seguro de equipo electrónico, un seguro de todo riesgo para equipo de contratistas, un seguro de rotura de maquinaria, un seguro de lucros cesantes por rotura de maquinaria, un seguro de pérdida de beneficio anticipado o ALOP, que quiere decir Advanced Loss of Profits, o seguro de obras civiles terminadas. Luego veamos qué es lo que pide la asignación. En la asignación dice lo siguiente, asignación 12, realice un resumen o mapa conceptual que presente los seguros de ramos técnicos actuales, ¿no? Seguro de todo riesgo de construcción, CAR, EAR, EE, TREC, rotura de maquinaria, lucros cesantes por rotura de maquinaria, el ALOP y el seguro de obras civiles terminadas. Guarde su asignación como docx con el nombre del archivo, apellido y primera inicial, número de semana, asignación. ¿Ya? Así tienen que guardar. O sea, hacen ustedes un mapa conceptual. O sea, mapa conceptual son los principales conceptos del seguro de ramos técnicos, pero en síntesis, ¿no? Ustedes hacen unos pequeños diagramas y lo pueden hacer, si no, hacen un resumen, ¿no? En Word y quizás finalmente lo pasen a un PDF y ese PDF o Word lo pueden descargar en el aula virtual de la asignación. Entonces, si no hay alguna otra consulta respecto a las tareas que tenemos en esta semana, vamos a empezar con unas palabras referentes a estos ramos. ¿Hay alguna consulta que deseen hacerme referente a las tareas? ¿Está claro o hay algo que ha quedado en duda? Elsa, Jimmy, Sammy. Todo claro, profesor. Todo claro, profe. Ok, Jimmy. Elsa. Parece que tiene problemas con su audio. Vamos a ver. Me está contestando por el WhatsApp, todo claro. Ok. Listo. Entonces, vamos a hacer un poco de remembranza, ¿no? Vamos a... Ah, ya. Ya, Cita, no te preocupes. Analicemos o recordemos qué cosa era el riesgo, ¿no? El riesgo es aquel evento que puede acontecer o no y que es a futuro, ¿no? O más o menos cercano. Y que causa preocupación, ¿no? Porque trae consecuencias negativas en cualquier actividad que realice el ser humano, ya sea como persona natural o como persona jurídica. Sabemos también que la función del seguro, ¿no? Es un medio que se utiliza de manera eficaz para la protección de los individuos o empresas frente a las consecuencias de estos riesgos. Se trata de la transferencia de los riesgos a una aseguradora, que es la especialista en el tema de seguros y que se encarga de indemnizar todo o en parte el perjuicio que se puede producir por la ocurrencia de este evento que está previsto dentro de la póliza o contrato de seguros. Haciendo un poco de historia referente a los seguros de ramos técnicos, ya habíamos comentado que los seguros marítimos prácticamente han sido los padres, ¿no?, de la creación de los demás seguros, ¿no? Esto data de 1346, donde se detectó la primera póliza que está guardada en el Museo de Génova, ¿no? Entonces, el seguro de ramos técnicos se formó a partir del año de 1858, en donde se creó la primera compañía de seguros de ingeniería llamada Steamboiler Assurance Company, que traducido al castellano quiere decir Compañía de Aseguramiento de Calderas a Vapor. En ese año
el campo que cubría o el campo de acción de ese seguro, ¿no? Era el seguro de calderas, ¿no? Pero con el pasar del tiempo y la evolución de las tecnologías, se amplió a una serie de gama de productos y se empezaron a cubrir, ¿no? Recipientes a presión, tales como recalentadores, economizadores, hornos, recipientes, químicos, máquinas de planchado, aparatos de desinfección, etcétera, ¿no? El seguro de maquinaria empezó en 1872 y más adelante se cubrieron los aparatos eléctricos y paulatinamente se fueron incorporando los otros tipos de equipos que hoy en día se incluyen entre los seguros de ramos técnicos. En 1882, en el Reino Unido, que es Inglaterra, se votó la ley sobre explosión de calderas. Esta, junto a la ley de 1890, dio autoridad al Ministerio de Comercio para llevar a cabo investigaciones sobre la causa de todas las explosiones de calderas, excepto para aquellas utilizadas en servicio de la corona, ¿no? O dedicadas exclusivamente a uso doméstico, e infligir penalizaciones a las personas que fueran consideradas criminales o negligentes responsables de la explosión. En 1901, la Ley de Fábrica y Talleres hizo obligatoria la inspección profunda de todas las calderas cada 14 meses como un método de prevención de los posibles daños como consecuencia de un mal mantenimiento u otros factores de riesgo. Todas las leyes se refieren a las inspecciones obligatorias, mas no al seguro. Entonces, ¿qué es lo que se busca proteger con este seguro? A los daños o eventos no deseados que puedan afectar lo siguiente: la obra durante su construcción o montaje, ¿no? Cuando se arma un edificio, eso es una construcción, pero en el edificio también a veces se tiene que montar de repente un aire acondicionado, se tiene que montar un tanque elevado, y eso es un complemento, ¿no? El seguro de construcción CAR y el seguro de montaje EAR son muy similares por ello. Casi están expuestos a las mismas vicisitudes, ¿no? O después de haber sido terminada la construcción de la obra civil y ya se encuentra en estado de operación. Vamos a ver ahora que hay diferentes fases, ¿no? En una obra de construcción. Después, la maquinaria que se utiliza también para la construcción también se cubre. Y los daños o lesiones a terceros que se ocasionen debido a la ejecución de la obra o del proyecto, ¿no? En resumen, podríamos decir que los seguros de ramos técnicos son amparos que otorgan las compañías aseguradoras para cubrir los riesgos relacionados con la necesidad de las empresas del campo de la ingeniería orientadas a la construcción, instalación y uso de equipos y maquinaria del ramo. Esto incluyendo los riesgos colaterales, así como el interés asegurable de cualquier persona, natural o jurídica, que utilice los servicios, maquinarias o equipos de este rubro. De acuerdo a la aprobación que ha otorgado la SBS acá en el Perú, tenemos los siguientes seguros de ramos técnicos o también llamados seguros de ingeniería. Primero tenemos lo que hemos mencionado, todo riesgo de contratistas, que es TRC, más conocido como CAR, Construction All Risks, o TRC, todo riesgo de construcción. Luego, todo riesgo de montaje, TRM, más conocido como póliza EAR o Erection All Risk en inglés. Tercero, tenemos todo riesgo de maquinaria y de equipo de contratistas. Esto se llama la maquinaria amarilla porque la particularidad es que casi todas las máquinas son de color amarillo, más conocida como póliza TREC. Luego tenemos el lucro cesante anticipado o ALOP como complemento de las pólizas CAR y EAR. Quinto, todo riesgo de equipo electrónico, EE, orientado a actividades especializadas como los consultorios médicos de diagnóstico por imágenes y otros. Y por último, 6, seguro de obras civiles terminadas y lucro cesante por obras civiles terminadas, o OCT. Vamos a mencionar rápidamente, para podernos poner en contexto, unas pequeñas definiciones de estos seguros que después lo vamos a ampliar en estas dos reuniones que vamos a tener, ¿no? El primero, todo riesgo de contratista, TRC o CAR, Construction All Risks.
¿Qué se asegura acá? ¿Cuáles son los bienes asegurados? Son las obras civiles en construcción. ¿Cuáles son las obras civiles? Los edificios, los colegios, las postas médicas, las plantas de tratamiento de agua, tuberías de agua potable, alcantarillado, las carreteras, aeropuertos, represas, puentes, en su periodo inicial de construcción. ¿Qué cosa ampara? Se amparan los daños materiales que puede afectar a la obra en su ejecución. ¿Cuáles son estos riesgos? Incendio, explosión, terremoto, lluvia, inundación, huaico, huelgas, conmoción civil, sabotaje y terrorismo, y también cubren negligencia. Ojo, importante tomar nota de ello. También ampara los daños que se puede causar a terceros en sus propiedades como en sus personas, en la ejecución de la obra, responsabilidad civil, así como remoción de escombros en caso de ocurrir un siniestro. También cuenta con coberturas especiales como error de diseño, mantenimiento amplio, debilitamiento de bases y OPA, bienes de propiedad o bajo custodia y control del contratista de la obra. Luego tenemos todo riesgo de montaje TRM o EAR. ¿Cuáles son los bienes asegurados acá? Son las maquinarias que se utilizan, que vemos ahí en las construcciones, ¿no? Los equipos, las estructuras metálicas durante su montaje y puesta en marcha. Por ejemplo, las redes de electrificación, ¿no? Los transformadores, la electrificación rural, tanques o silos metálicos, las turbinas, los molinos, las chancadoras, hornos, etc. ¿Qué cosa ampara esta póliza de EAR? Los daños materiales que pueden afectar a la maquinaria o estructuras metálicas durante su montaje. Estos son incendio, explosión, terremoto, lluvia, inundación, huelgas, conmoción civil, sabotaje y terrorismo. Pruebas, errores en el montaje, izaje, etc. También ampara los daños que se puede causar a terceros en sus propiedades, como en sus personas, en la ejecución de la obra, la responsabilidad civil, así como la remoción de escombros. Adicionalmente, cuenta con estas coberturas como riesgo del fabricante. A diferencia del resto del mercado, se da este riesgo de fabricante. Después, bienes de propiedad o bajo cargo o custodia y control de contratista de obra, llamado OPA. Y 3, garantía de fabricante. Luego tenemos 3, que es todo riesgo de maquinaria y equipo contratista, que acá es la exclusividad de que todos son maquinarias de color amarillo. Los bienes asegurados son maquinarias y equipo de contratista que trabajan en las obras de construcción y o montaje, o en minas o en movimiento de tierras, ¿no? ¿Qué daños ampara este seguro TREC? Todos los daños materiales externos que puede afectar a dicha maquinaria en el lugar de la obra. Pueden chocar, se pueden volcar, se pueden desbarrancar, pueden sufrir un incendio, una explosión, pueden ser afectados por terremoto, por lluvia, inundación, por la huelga, conmoción civil, sabotaje, terrorismo, cubre también robo, negligencia del operador. Este es importante tomar nota. Negligencia, es uno de los pocos seguros que cubren negligencia, ¿ya? También ampara los daños que se puede causar a terceros en sus propiedades, como en sus personas. Esa es la cobertura de responsabilidad civil frente a terceros. Adicionalmente, puede contar con coberturas adicionales especiales como trabajos subterráneos, traslado por sus propios medios, ¿no? Entonces, esas coberturas adicionales no es que se den de manera gratuita, sino que se tienen que conversar con las compañías de seguro. Yo ya les he explicado, estimados alumnos, que siempre se tiene que negociar con las compañías de seguro en el caso de que tengas alguna cobertura que no esté indicada en la póliza, ¿no? Si la compañía de seguros te la acepta, entonces de buena manera esa aceptación se extiende a cubrir, y ya depende de las compañías de seguros si es que esa extensión de cobertura o te la cobra o te la da de manera gratuita, como ya hemos visto en los seguros de incendio. Luego, punto 4, tenemos todo riesgo de equipo electrónico, ¿no? O por sus siglas EE. Acá los bienes asegurados, como su propio nombre le dice, son los equipos electrónicos de todo tipo, procesadores de datos, comunicaciones, de medicina, etcétera, ¿no?
Ustedes saben que pues todos los canales de televisión y de radio tienen que tener su seguro de todo riesgo de equipo electrónico, ¿no? Las pólizas de todo riesgo de equipo electrónico está dirigida a actividades especializadas como los consultorios médicos de DPI, diagnóstico por imágenes y otros, ¿no? ¿Qué cosa cubre? Cubre la pérdida, robo, daños internos, mecánicos o electrónicos o externos causados por un accidente súbito e imprevisto que afecten a los equipos electrónicos y que necesiten reparación. Este equipo electrónico a su vez se divide en 3 secciones, ¿no? Sección 1, daños materiales al equipo asegurado. Sección 2, portadores externos de datos, daños a los portadores externos de datos. Y sección 3, incremento de costos de operación. Luego tenemos 5, seguros de obras civiles terminadas o OCT y lucro cesante por OCT. Los bienes asegurados acá son las obras civiles terminadas y puestas en operación, donde el riesgo de incendio es mínimo. Como tal, tenemos las carreteras que están funcionando, los puentes, los puertos, los aeropuertos, las represas, etc. Estas OCT o obras civiles terminadas, ¿no? Este seguro ampara los daños materiales que pueden afectar las obras, principalmente de infraestructura, por riesgo de la naturaleza, temblor, terremoto, maremoto, lluvia, inundación, deslizamiento de tierra, huaicos, huelgas, conmoción civil, sabotaje y terrorismo, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerdan este famoso caso que hubo de un puente acá en Lima, donde creo que alguien dijo que no se cayó, sino se desmoronó, y surgió pues una serie de conflictos de opiniones, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir desmoronar y qué cosa quiere decir caerse, ¿no? Entonces, en verdad, era una discusión bizantina, porque el hecho concreto es que el puente no había sido bien construido. Y por último tenemos lucro cesante proyectado o Advanced Loss of Profits o ALOP. Es una póliza que complementa las pólizas CAR o EAR, tengan eso siempre presente. Tiene como objetivo amparar las pérdidas de ingresos económicos proyectados, ¿no?, que afecten a la empresa por el retraso de la culminación de la obra, cuando ocurre un daño material que debe estar amparado en las pólizas CAR y EAR. Así como ocurre también en incendio, también hay lucro cesante por incendio. Se cubre el incendio, ¿no? La compañía de seguros te paga el seguro de incendio, se quemó tu fábrica, ok, te la paga, pero te da el dinero. Ya, ok, te indemnizó la compañía de seguros, pero tu empresa tiene que ponerla a trabajar como estaba hasta un momento antes del siniestro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reconstruir, comprar las maquinarias, mandarlas a traer del extranjero, hay que pagar el desabanaje, hay que hacer el montaje de las máquinas en el lugar, ¿no? Nuevamente hay 2 daños, el directo y el colateral, que es el que les estoy mencionando. Entonces, el daño directo ya lo pagó la compañía de seguros, pero ¿en cuánto tiempo tu empresa o tu fábrica va a estar operativa nuevamente? De repente pueden pasar a 3 meses. Entonces, ese es el tiempo que tú le tienes que dar como periodo de lucro cesante, ¿no? Es lo que tú estimas que tu empresa o fábrica va a demorar en estar operativa al 100%. De repente te puedes extender un poco más, un mes más, de repente 4 meses, pero tampoco es bueno extenderse más ni menos, porque es siempre buscar la justa medida para no estar pagando prima en exceso, o de repente te puedas quedar corto con el alcance de la cobertura. Es una parte muy sensible este tema del cálculo de lucro cesante. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Obviamente cubre lo mismo, ¿no?, de los bienes en la parte del daño material, los mismos bienes que se amparan bajo CAR o EAR, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de amparar las pérdidas de ingresos económicos proyectados, ¿no? Por ejemplo, si la empresa deja de funcionar, no se pueden dejar de pagar los sueldos, no se deja de pagar, pues, de repente si es alquilado el alquiler, no se puede dejar de pagar la luz, el agua, hay una serie, ¿no?, los impuestos. Entonces, hay una serie de gastos que se tienen que ir pagando y eso no se detiene. Mes a mes tenemos que ir, así como los padres de familia, nos preocupamos en nuestras casas, ¿no? Hay que pagar el internet, ¿no? Hay que pagar el servicio de teléfono de celulares, ¿no? Hay que pagar el gas, hay que pagar la luz, el agua, es eso, ¿ya?
esos son gastos que son permanentes. No puedes dejar de pagar porque es la parte básica para que tu familia subsista. Igual ocurre en las empresas o fábricas. Hasta acá, estimados alumnos, lo que les he tratado de explicar así rápidamente ha sido entendible por ustedes. ¿Hay algo que quieran que les profundice un poquito más rápidamente antes de entrar al tema de la semana? ¿O todo ha estado entendible? Profesor, una consultita. Sí, Sami. Yo estoy un poquito más metido en ese tema de riesgos y a veces algunos especialistas en el área de geología tienen unos equipos térmicos que te cuestan $3.000, $4.000. Sí. Entonces, bajo las políticas de Positiva donde trabajo actualmente, son un poquito restringidas. Pero yo le pregunto a usted, que conoce más, ¿es posible asegurar eso? Mira, eso se tendría que asegurar, es un equipo electrónico, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Entonces, bajo la cobertura de todo riesgo de equipo electrónico, pero si aparece como una parte excluida, bueno, habría que ver, como vuelvo a repetir, todo se puede negociar, pero poniéndose siempre de acuerdo con la compañía de seguros. A veces ocurre que las políticas de suscripción en una compañía de seguros no son iguales a otras. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia experiencia. Es como si decimos, cada uno es un propio mundo. Lo que asegura, por decir la positiva, y la experiencia que tiene la positiva, no va a ser lo mismo que lo que asegura RIMAC y la experiencia que ha tenido, o sea, las siniestralidades y las pólizas que ha emitido. Entonces, Correcto. por eso es que a veces hay diferencia de cobro de primas. Veamos un seguro muy rápido y muy fácil, seguro vehicular, ¿no? Uno, a veces, por un carro de una marca o año determinado y un modelo, te cobran de repente $500 al año y te dan obviamente las facilidades de pago. En otro te cobran 600 y en otro te pueden cobrar 700. Pero eso depende de la experiencia en la compañía de seguros. Una compañía de seguros que tiene mayor cantidad de asegurados, obviamente que también va a tener mayor cantidad de siniestros. Y esa siniestralidad que experimenta año a año le da el conocimiento necesario para poder hacer sus análisis de riesgo y establecer la prima correcta que tienen que cobrar. Entonces, con esto te estoy diciendo que si encuentras diferencia de primas, por eso, que hay compañías que hacen un tamiz mejor de todos los riesgos y hacen un buen tamiz de sus resultados de siniestralidades en los diferentes ramos. Por eso es que existen esa diferencia de primas. ¿Correcto? Gracias, muy amable. Ok, Sammy. ¿Alguna otra consulta, estimados alumnos, antes de entrar a nuestro tema? Jimmy. No, profesor, no. Por el momento Sí. no, gracias. Ok, entonces avancemos. Ok. Acá tenemos nuestro recurso, ¿no? Vamos a irlo viendo rápidamente. El seguro de ramos técnicos, ¿no? Les comento que este seguro también es llamado un seguro de ingeniería, ¿no? Este es en verdad un seguro muy importante porque permite, ¿no?, a los diferentes países que cuentan con estos seguros que las obras de desarrollo, ¿no? A veces hay obras que son estratégicas, ¿no? Entonces permite el desarrollo de los países. Es un seguro muy especializado, muy especializado. Entonces, igual, como ya hemos comentado, este tipo de seguros, por pertenecer al ramo o al rubro de riesgos generales, lo ven básicamente personas versadas en ingeniería, ¿ya? Los ajustadores, que son las personas a las cuales la compañía de seguros les encargan hacer las liquidaciones de los siniestros, primeramente evalúan, le solicitan al asegurado una relación de documentos, si le falta información adicional también se la solicitan, y hacen la evaluación de la cobertura. Son los ajustadores,
son personas muy versadas, ¿no? Entonces, no hay un ajustador, no tengan casi ingenieros o abogados, ¿no? Los ingenieros van a ver ese tipo de seguros y los abogados van a ver las pólizas de responsabilidad civil, ¿no? Entonces, sabiendo la importancia y la especialización que tienen estos seguros, ya hemos mencionado que está la relación de los seguros de ramos técnicos, que espero que ustedes ya también lo hayan leído, y vamos a resaltar los aspectos comunes entre lo que son el seguro CAR y EAR, ¿no? Primeramente tenemos que tomar en cuenta que existe un tomador del seguro, un asegurado y un beneficiario, ¿no? El tomador es el propietario de la obra. El asegurado también puede ser el propietario, el contratista o el fabricante. Y el beneficiario es la entidad financiera o bancaria, ¿no? Ustedes saben que estas grandes obras tienen que sufrir siempre, o perdón, tienen que sostenerse en base a un apalancamiento financiero por los montos involucrados, ¿no? Inclusive hay cartas de garantía que se ven, ¿no? Normalmente conocemos que las cartas de garantía las extienden los bancos, pero también las compañías de seguros extienden cartas de garantía, ¿no? Y trabajar una carta de garantía por una compañía de seguros es beneficioso porque no te recorta tu crédito si lo hicieras en un banco, ¿no? Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ir analizando. Igual como hemos hablado, en estos tipos de seguros, todos los seguros a veces se complementan. Ya les expliqué, en el seguro de rotura de maquinarias, si un caldero se siniestra, en el seguro de rotura de maquinarias se tiene que cubrir ese caldero. El daño de ese caldero se va a cubrir. Pero, ¿y los daños que causó la explosión no se cubren? ¿Por qué seguro se cubren? Por el seguro de incendio. ¿Ya? Por el seguro de incendio. Entonces ahí vemos que ambas coberturas se están complementando. Entonces, en ambas, en CAR y EAR, son las obras civiles en construcción, no obras civiles terminadas, son obras civiles en construcción. Entonces tenemos los edificios, y acá están las viviendas multifamiliares, ¿no? Las unifamiliares, las oficinas, los centros comerciales, edificios industriales, edificios especiales, ¿no? Estamos viendo cómo va avanzando una obra. Y también obras civiles mayores, como los puentes, las carreteras, los estadios, puertos, aeropuertos, muelles, hidroeléctricas, ¿no? Acá hemos tenido una hidroeléctrica en el norte que ha demorado, pues, casi Dios y su ayuda, ¿no? Desde la época del gobierno aprista. Ahí vemos, ¿no? Todas las obras civiles mayores que pueden ser aseguradas. Ahora, este tipo de seguros tiene 3 fases, ¿no? Ustedes saben que tenemos la fase de la construcción. Una vez que se construye, se tiene que hacer un periodo de pruebas, ¿ya? Pruebas hasta que se determina que el bien construido funciona a la perfección, que no hay ninguna falla. Después de ello, cada cierto tiempo se tiene que hacer un mantenimiento, ¿no? Ese mantenimiento se hace con el fin de prever alguna eventualidad que pudiera ocasionar un daño o una mala función o un mal funcionamiento de la obra. Entonces, ese primer mantenimiento se llama mantenimiento simple. Pero cuando ocurre, de repente, pues es un ascensor que se malogró y obviamente, pues ese ascensor tiene que dejar de funcionar y va a entrar en un periodo de mantenimiento amplio. A veces las reparaciones de ascensores demoran, antes demoraban muchísimo. Ahora la tecnología ha avanzado tanto que ya los tiempos se han acortado, ¿no? Les pongo eso como ejemplo. Entonces, el seguro CAR, ¿cuál es el alcance de Construction All Risks? O sea, todo riesgo de construcción. Ya hemos comentado que cubre las obras en construcción, los materiales a emplear, también los empleados a emplear y que estén almacenados en la misma obra. Las maquinarias y equipos de construcción contra todo riesgo accidental durante su ejecución. Todo riesgo accidental. Tomen nota de ello, por favor. La tasa y exposición varían durante toda la vigencia de la póliza, como se visualiza en el siguiente cuadro. Entonces, acá también es bueno detenernos y analizar ello, ¿no?
toda obra que recién se construye, si empieza la construcción no tiene ningún valor, ¿no? De repente pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, y recién una obra que está proyectada, que va a valer 70 millones de dólares, recién al quinto mes vale 10 millones de dólares, ¿no? Entonces sería bueno siempre analizar a partir de qué mes es que ya se va a hacer necesario tomar la vigencia de este seguro, ¿no? Por ejemplo, normalmente la vigencia de estos seguros tienen la misma vigencia que los periodos de la obra, ¿no? Pero debemos tomar en cuenta que los primeros días de trabajo, quizás los 2 o 3 primeros meses, pues la exposición va a ser casi cero, ¿no? Y estarías pagando, pues, una cantidad no necesaria. Por eso es importante siempre que al momento de hacer ese análisis, que el análisis lo tiene que hacer un ingeniero, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa cubre? Todo riesgo, ¿no? Que sea derivado de construcción, ¿no? Y tenemos las coberturas adicionales, el terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica, ciclón, tempestad, lluvia, ¿no? Inundación, daños causados por el contratista con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la cláusula de mantenimiento, responsabilidad civil extracontractual por daños a bienes, y F, responsabilidad civil extracontractual por lesiones a terceros, y G, remoción de escombros. Entonces tenemos la A, es todo riesgo derivado de construcción; B, terremoto, temblor; C, ciclón, tempestad, lluvia, huracán, inundación; D, daños causados por el contratista; E, responsabilidad civil extracontractual por daños a bienes; F, responsabilidad civil extracontractual por lesiones a terceros; G, remoción de escombros, ¿no? Por ejemplo, están en una obra en construcción y están izando una varilla metálica, ¿no? Y esta varilla metálica cae dentro, ¿no?, de la obra, y de repente había venido un inspector de la municipalidad y lo termina lesionando. Ese es un tercero, que no es trabajador de la obra, ¿no? Es un tercero totalmente. O también esa varilla puede caer fuera, una mala maniobra de la grúa, y cae fuera y daña, pues, una casa, o puede dañar un carro, o también a una persona. Con estas coberturas se da el amparo necesario para esos riesgos, ¿no? Y también tenemos la remoción de escombros, ¿no? Cuando algo se cae, ¿no? Esta cobertura de remoción de escombros te permite aliviar esos gastos, ¿no? Alivias los gastos de la remoción de escombros. También otras coberturas de equipo y maquinaria de construcción, ¿no? Y hay unas exclusiones particulares que tiene esta cobertura. No se cubre el transporte de los bienes, los cálculos o errores de diseño, daños internos a equipo y maquinaria, y todos los demás que son comunes, muchas a los seguros, ¿no? Como tenemos lo que es guerra y explosión nuclear, ¿no? Luego tenemos el riesgo excluido, obviamente el lucro cesante y o pérdida de beneficios anticipados a consecuencia de un siniestro de construcción. Eso se cubre por el seguro ALOP, como ya lo hemos mencionado. Transporte interno y externo, pero el traslado de y hasta las construcciones sí están cubiertas. La responsabilidad civil patronal, o sea, la del empresario, la del dueño de la obra, no tiene cobertura. RC de vehículos propios y no propios. Equipo y maquinaria con placas, o sea, que puedan transitar en la vía pública, caso como una grúa, ¿no? Equipo y maquinaria de contratistas sin la cobertura básica de construcción. Obras civiles existentes y o propiedad adyacente. Asentamientos, o sea, esos asentamientos que se van haciendo cuando se hace una construcción, el terreno se va asentando, pues hay un nuevo soporte de peso, ¿no? Daños en vecinos por excavaciones, ¿no? Como ya hemos visto, a veces sale en la televisión las quejas, ¿no?, de los vecinos aledaños a construcciones, que sus casas se rajan, ¿no?, y sufren daños, ¿no? Con límites mayores de 100.000 y deducibles menores del 20% del límite asegurado para esta cobertura. Esta cobertura quedará excluida de la cobertura básica y se otorgará únicamente por medio de endoso.
¿Cuál es la suma asegurada? Se indica que tiene que ser el valor asegurable. Entonces, ¿cuál es el valor asegurable para la obra en construcción? Es el valor total del contrato de construcción al término de la obra, incluyendo los materiales, mano de obra, fletes, derechos de aduana, impuestos o rubros suministrados por el principal. Y para los equipos y maquinaria de construcción, el valor será el de reposición, reemplazo o valor a nuevo de dicho equipo o maquinaria, incluyendo los gastos de montaje, fletes ordinarios y derechos de aduana, si los hubiere. La aplicación del deducible, ¿no? Las coberturas de esta póliza están sujetas a los deducibles que se indiquen en las condiciones particulares. Si ocurren dos o más siniestros sucesivos ocasionados por cualquiera de los siguientes riesgos, dentro de cualquier periodo de un número de horas consecutivas que se especifica para cada cual, generalmente 72 horas o 3 días, los daños causados por ellos serán considerados como una sola reclamación. Este periodo de tiempo se refiere al plazo en el cual se debe aplicar un solo deducible, el que está fijado en las condiciones particulares, obviamente, ¿no? No solo se fijan periodos de aplicación de deducible para riesgos de la naturaleza, también se pueden y deben fijar para huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. También el terremoto, temblor, erupción volcánica, fuego subterráneo, maremoto, salida de mar y marejada, lluvia, inundación, huracán, ventarrón, tempestad, huelgas, motines, conmociones civiles, etc. Aquí se indica que hay que leer el condicional y las cláusulas adicionales para complementar el conocimiento de este ramo. Esas son las cláusulas y los condicionados adicionales que les he mencionado y que se encuentran en celeste. El seguro EAR, Erection All Risk, o montaje contra todo riesgo, ¿no? Similar al seguro CAR, ¿no? Cubre instalaciones o plantas industriales en su fase de instalación o montaje, ¿no? Acá vemos una planta, ¿no? Que al parecer es una procesadora de gas. Principio y fin de la cobertura. El inicio es al comenzar los trabajos o cuando los bienes que se van a utilizar en ella son descargados en el sitio de construcción. Termina en la fecha que está especificada en la carátula de la póliza y o cuando se haga su entrega formal a operación mediante un acta de entrega. La vigencia, obviamente, se puede prorrogar por solicitud expresa del asegurado. Obviamente, ustedes saben que toda prórroga siempre exige un pago adicional de la prima. En caso que la obra se pare temporalmente, se pueden acordar algunas condiciones transitorias. No sé si ustedes se recuerdan, hasta antes del inicio de la pandemia, en el Perú y al menos acá en Lima, veíamos un boom de la construcción, ¿no? Por todos lados había construcción de edificios, diferentes obras, tanto privadas como públicas, y estas se paralizaron con el inicio de esta pandemia. La vigencia del seguro normalmente siempre tiene que ser igual a la vigencia del proyecto, ¿no? ¿Dónde se inicia? Cuando se descarga la maquinaria en el sitio de la obra. Y también hay acá 3 fases, ¿no? Etapa de prealmacenaje, que es de 3 meses, etapa de montaje, que puede ser una cantidad indeterminada de meses, y etapa de pruebas, que son siempre 4 semanas en máquinas nuevas. Y esta termina al finalizar el periodo de pruebas. ¿Cuáles son las coberturas, no? La cobertura A principal a todo riesgo derivado de montaje, tales como errores durante el montaje, ¿no? O sea, a veces pues los contratistas cometen esos errores, eso tiene cobertura, impericia, descuido y actos malintencionados, inclusive, de obreros y empleados del asegurado o de extraños. Por ahí, de repente, ¿no? Hay un intento de sabotaje de algún obrero que no está, ¿no? De acuerdo, se ha peleado con el capataz y lo que busca es sabotear la obra, ¿no? Eso tendría cobertura. Caída de parte del objeto que se monta. Tiene cobertura de robo, incendio, rayo de explosión, hundimiento de tierras o desprendimiento de rocas y tierras, cortocircuito, arco voltaico o acción directa de electricidad atmosférica,
caída de aeronaves o partes de ellas, ¿no? En Estados Unidos ocurrió pues que una vez estaban construyendo una edificación muy importante, esta era una represa, y habían desviado pues una laguna para poder construir esta represa, y lamentablemente pues un avión, una avioneta, ¿no? Pero de calado no regular, se estrelló pues contra esta represa, y todo lo que se estaba iniciando volvió a foja cero y tuvieron que nuevamente iniciar la construcción desde la primera piedra. Adicionalmente, también tiene coberturas B, C, D, E, F y G, igual a construcción. No lo vamos a repetir porque es igual al seguro CAR, ¿ya? Ojo, tomen nota de ello. Luego, los riesgos excluidos tenían lucro cesante y o pérdida de beneficios anticipados porque se va a cubrir por el seguro ALOP. Transporte interno y externo, pero el traslado de y hasta las construcciones si están cubiertas, la responsabilidad civil patronal, la RC de vehículos propios y no propios, equipo y maquinaria con placas para transitar en la vía pública, equipo y maquinaria de contratistas en la cobertura básica de construcción, obras civiles existentes y o propiedad adyacente, asentamientos, daños en vecinos por excavaciones, muy similar a las exclusiones de la póliza CAR, ¿no? Con límites asegurados mayores de 100.000 y deducibles menores del 20% del límite asegurado en esta cobertura. De esta cobertura quedará excluida la cobertura básica y se otorgará únicamente por medio de endoso. La suma asegurada, o cuál es el valor asegurable. Para la obra en montaje, corresponderá a valor total del contrato de montaje a su término, ¿no? Incluyendo los materiales, mano de obra, fletes, derecho de aduana, impuestos o rubros suministrados por el principal. Para los equipos y maquinaria de montaje, corresponderá al valor de reposición a nuevo de dicho equipo o maquinaria, incluyendo los gastos de montaje, fletes ordinarios, derecho de aduana, si es que lo hubiere. Igual también se requiere que revisen el condicionado y las cláusulas que se proporcionan en esta semana respecto a este seguro. Acá vemos, ¿no?, una planta de cerveza, cómo se hace un izaje, se está montando la planta, una termoeléctrica, ¿no? Inclusive ahora hay termoeléctricas nucleares, ¿no? Todas estas son obras civiles mayores que realmente inciden en el desarrollo de los países. Por algo estos seguros son sumamente importantes, son estratégicos y son muy especializados, como les vuelvo a repetir. Y solo lo puede manejar o liquidar un ajustador que tenga un ingeniero que puede estar a cargo de poder analizar los siniestros. Después también tenemos pues acá tanques, ¿no? Una obra civil, que es una máquina individual, y una línea de producción, ¿no? Acá hay una línea de producción que se ha hecho en la selva. Y acá tenemos un oleoducto, ¿no?, donde se traslada el petróleo. Luego veamos el equipo electrónico o EE, por sus siglas. Los bienes asegurados son los que vemos acá, ¿no? Pues vemos una balanza, vemos una máquina registradora de cobranza, ¿no? Equipos audiovisuales, los teléfonos, ¿no?, las computadoras, ¿no?, las fotocopiadoras, todo equipo de audio, ¿no?, y de televisión, ¿no? Equipos médicos, ¿no? Ahí tenemos esos que con los que toman los rayos X, los encefalogramas, ¿no? Entonces, son aparatos para medir, examinar e investigar en la industria e investigación científica, como son simuladores, microscopios electrónicos, aparatos de análisis. Esos microscopios para ver las estrellas también se aseguran por este seguro. Aparatos de fotografía, cinematografía, video, grabación de sonido para la aplicación industrial y comercial. Las máquinas de oficina de todo tipo, copiadoras, contestadoras, telefónicas, automáticas, calculadoras portátiles, mini computadoras, computadoras personales, incluyendo los aparatos periféricos y otros. También tenemos los calculadores de proceso e instalaciones de procesamiento electrónico de datos, ¿no? Antiguamente, una zona de procesamiento de datos, yo empecé a trabajar en el año 81 en seguros,
y empecé en una compañía de seguros llamada Perarno Suiza, que en su centro de cómputo tenía pues todo un primer piso larguísimo, ¿no? Se trabajaba con unas tarjetas. Eso ya prácticamente ha desaparecido y todo se centra en un servidor, ¿no? En el cual puede hacer miles y miles de operaciones, ¿no? Por segundo, ¿no? Entonces, incluye también los aparatos periféricos, como teclados, impresoras, memorias externas de datos, pantallas, pivots, palpadores, aparatos de dibujo, plotters, ¿no? Ahí han visto donde se hacen acá, por ejemplo, acá en la avenida Wilson, ¿no? Ahí hacen esas gigantografías, ¿no? Que se hacen con plotters. Se puede incluir también la cobertura de la póliza del seguro de equipo electrónico, los equipos auxiliares que son absolutamente necesarios para el funcionamiento. Por ejemplo, siempre tiene que haber un aire acondicionado para que no se recaliente, o los transformadores para que ante un cortocircuito no se afecte la máquina, ¿no? Los portadores de datos externos, como tarjetas o cintas perforadas, cintas o discos magnéticos, tarjetas ópticas de datos, y otros dentro del marco del seguro de portadores de datos. Los aparatos médicos, radioterapia para diagnósticos, respiración artificial y otros tratamientos médicos y odontológicos, aparatos de laboratorio médicos, equipos completos de consultorios médicos, dispositivos e instalaciones de comunicación, tales como centrales telefónicas, telecopiadoras, instalación de producción y emisión para radio y televisión, instalaciones de radar y radiotransmisión dirigida, esos radares que tenemos en el aeropuerto, sistemas de navegación, ¿no? Que también ven el tráfico marítimo, y sistemas de busca personas, ¿no? Vamos a ver en la sección 1, ¿no? Este seguro tiene sección 1 que son los daños materiales, ¿no? Como bien dice, cubre los daños que sufran estos equipos que estén operando en reposo. Este daño tiene la particularidad, tiene que ser súbito, imprevisto, por cualquier causa que sea y que no está específicamente excluida, de forma tal que va a ser necesaria su reparación o su reemplazo, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Revisamos la cobertura, ¿no? Tiene que ser eventual, ¿no? Súbito, imprevisto, y revisemos que no esté el daño contemplado en una exclusión, ¿no? Las coberturas de este seguro cubren los daños o riesgos que no figuren en las exclusiones, ¿no? Este seguro ampara a dichos equipos contra riesgos similares a los cubiertos por el seguro de incendio y líneas aliadas, ¿no? Robo, rotura de maquinaria y todo riesgo de equipo de contratista. Podemos citar, por ejemplo, acá hay temas importantes, ¿no? La negligencia, fallas en el manejo, ¿no? En otro seguro, una falla en el manejo no va a tener cobertura, acá sí la tiene. Un manejo inadecuado, actos malintencionados por terceros, acá tiene que ser terceros, no empleados, terceros. Y el robo con fractura. También cubre saqueo, cortocircuito, explosión, implosión, inducción, influencia, sobretensión o baja de tensión, incendio, derribo y remoción de escombros, daños por chamuscado o incandescencia, hollín y humo, impacto de rayo, humedad, rotura de tuberías de agua, lluvias y nieve y agua derretida, avenida e inundación, helada, granizo y tempestad. Las coberturas adicionales son huelga y motín y conmoción civil, gastos adicionales por tiempo extra que se pagan por trabajos nocturnos, trabajos en días festivos o un flete expreso, flete aéreo, instalación de climatización, tubos y válvulas, hurto, equipos móviles y portátiles fuera de los predios asegurados, terremoto, tifón, ciclón y huracán. Como ya hemos mencionado, recordemos la materia de cobertura, o sea, son los equipos que se aseguran, ¿no? Instalaciones de alarma y detectores de incendio, instalaciones para la automatización de procesos, los teléfonos electrónicos, instalaciones electrónicas de procesamiento de datos, instalaciones electroacústicas, por ejemplo, esos estudios de grabación, equipos de electromedicina y medicina nuclear, ahora se está utilizando mucho la medicina nuclear, microscopios electrónicos, también los telescopios, ¿no? Teleimpresores, instalaciones telefónicas, equipos fotográficos, instalaciones de radiocomunicación, de antenas colectivas, relojes de control y televisores industriales. Eh, Profesor, Dime. una consulta. En la anterior hojita
vi equipos médicos, ¿verdad? ¿Sí? Ya, y el video sería el mismo al que le pregunté sobre estos equipos de temperatura. O sea, hay ciertas aseguradoras que tienen la experiencia que aseguran eso, como otras que no, ¿correcto? ¿Sí? Es así. Ya, pero Pero estamos hablando de equipos médicos. Tú me estás hablando de otro tipo de equipo. no, claro, claro, pero por ejemplo, como le ponía en el ejemplo inicial, Positivo no trabaja para asegurar esos equipos. Tampoco aseguramos equipos médicos, pero veo que el seguro como tal sí lo cubre. Sí, claro. O sea, a ver, hay exclusiones y hay necesidades de los clientes, ¿no? Por ejemplo, si tú sabes que en otras compañías sí se cubre y tienes todos los seguros concentrados en una sola compañía, puedes tú negociar como corredor de seguros en representación del asegurado para que se le extiendan esos seguros, ¿no? Y se puede traer abajo algún tipo de exclusión o no aseguramiento. Así como en autos también hay marcas y determinados vehículos que no se aseguran, pero de repente quizás conversando con la compañía de seguros sí se podría asegurar. Y ello depende, como vuelvo a repetir, de las políticas de suscripción de cada compañía de seguros. No porque en una compañía se asegura, en otra también está obligada a asegurarlo. De repente tuvieron una mala experiencia o demasiada siniestralidad, por eso es que bloquean esos tipos de seguros. ¿Correcto, Sami? Listo, gracias, profesor. ¿Mm? Ok. Entonces, sección 2, portadores externos de datos, ¿no? Esta sección cubre los daños a los portadores externos de datos, ¿no? Dentro del predio descrito en el seguro. Están comprendidos el material que hay que reponer y la grabación de la información perdida. Los daños pueden provenir de cualquier evento descrito para la sección 1. Esa es la condición sine qua non. Tienen que ser daños que provengan de los eventos que están descritos en la sección 1. La materia de cobertura, obviamente, cuáles son los bienes, los disquetes, las cintas, los cassettes, que vienen a ser los portadores externos de datos, ¿no? Se cubren los gastos de reconstrucción y regrabación de la información. Los equipos técnicos cinematográficos, los crisógrafos, los equipos de medición y ensayo, instalaciones de registro y evaluación de medidores, ¿no? Equipos de microfilmadores, instalación de buscapersonas, equipos reproductores, instalaciones de correos neumáticos, equipos de rayos X y ultrasonido, estaciones de receptores de satélite, instalaciones de radiocomunicación de buques y navegación, máquinas de escribir electrónicas, equipos de teléfono, telecopiadoras, equipos para estudios de TV, para reproducción y sonido. Ok, entonces nos estamos quedando en esta sección 2 y en la siguiente clase avanzaremos con la sección 3, incremento en el costo de la operación. Bueno, estimados alumnos, hasta acá llegamos. Si es que no hubiese alguna consulta que deseen efectuarme para proceder a despedirme de ustedes hasta el día de pasado mañana. Sami, Jimmy, José, Elsa, ¿alguna consulta que deseen efectuarme? No, profesor, por el momento no. Muchas gracias. No, profe, todo bien. Todo Ok, claro, profe. Gracias. ok, listo. Listo, Elsa, ya lo leí. Cuídense mucho, chicos, cuídense familia, ya nos estamos viendo. Hasta el jueves, a la misma hora.